¿Hasta dónde puede llegar una mujer al descubrir la infidelidad de su esposo? Mi vida era un desastre. Tenía problemas con mi esposo. Él se prostituía para traernos dinero a la casa porque como taxista no completaba. Empezaron los problemas, empezamos a pelear, empezamos a discutir, hasta el grado de que un día yo intenté matarlo. Teníamos muchas necesidades, muchas carencias. Cuando mi hija nació, yo recuerdo que la sacamos, pedimos prestado dinero a un prestamista. Ese prestamista nos prestó para poderla sacar de la clínica porque no teníamos ni para eso. Era tanta nuestra necesidad que cuando nació no teníamos para alimentarla. Mi esposo trabajaba de taxista. Él era taxista, pero él salía a trabajar y no le hacían la parada, no tenía trabajo, aunque el carro iba vacío, él hacía la parada y no le hacían la parada a él más bien, no le hacían la parada a él y llegaba con 30 pesos a la casa. Y empecé a desconfiar de él, puesto que no había entradas de dinero, él no estaba en la casa, se iba constantemente todo el día y llegaba con una mínima cantidad, o sea, algo que no, o sea, yo no daba por sí de que ganara esa cantidad. Entonces empezó a enfriarse el amor entre él y yo, empezaron los problemas, empezamos a pelear, empezamos a discutir, hasta el grado de que un día yo intenté matarlo. Para ese entonces la niña ya estaba un poquito más grande, ¿verdad? Ella salió del cuarto y me habló mamá, y donde yo volteé, eso fue lo que hizo que yo no le cortara el cuello. Como mujer me sentía mal, me sentía decepcionada, sentía que había escogido mal, que yo había tomado una mala decisión por la situación en la que yo tenía con él. Me sentía decepcionada de mí misma y decepcionada de él. Entonces yo me sentía triste, apagada, empecé a sentir problemas de salud, depresión, mucha tristeza. El momento más difícil para mí fue el abrir la puerta y ver a una persona parada en la puerta de mi casa diciéndome que ella era la amante de mi esposo. Ese fue el momento más difícil para mí, porque yo decía, ¿cómo? O sea, entonces lo que yo llegaba a pensar sí fue verdad. Hasta que yo enfrenté a mi esposo y a tal grado que le dije a mi esposo, es que tienes que decirme la verdad. Y ya fue cuando él me dijo a mí que él lo hacía por darme dinero. Él se prostituía para traernos dinero a la casa porque como taxista no completaba. Yo decía, vivir así es mejor morirme, 1,000 veces mejor morirme, porque eso ya no era una vida, ya era mucho lo que yo estaba pasando, era mucho lo que yo estaba sufriendo. Eran enfermedades, eran dolencias, eran engaños, eran brujerías, era un montón de cosas que yo realmente no entendía por qué. Y yo decía, es que yo no le hice nada a nadie, yo no le hice daño a nadie. Yo decía, si a alguien le hice daño, yo pido perdón, pero yo no dañé a nadie para que me esté pasando todo esto. Dos años y medio duré separada de él. Luego después él llega y pues nos volvimos a encontrar y me empieza a decir que él está yendo a una iglesia, que su vida está cambiando, que él está siendo mejor persona. Me pidió perdón por toda la situación que pasamos y me invitó a la iglesia. Él fue el que me invitó a la Iglesia Universal. Yo al principio le dije que no, yo no fui y dije no, yo no voy. Entonces después él siguió insistiendo y yo no, hasta que ya después yo empecé a ver el cambio en él. Yo empecé a ver un cambio en él, vi el cambio, vi la diferencia y yo dije, ahora sí yo quiero lo que tú tienes, porque yo lo agredía para que ser agredida también, para que él me dijera, me contestara igual, cosa que él no, él pacientemente me contestaba con mucho, muy diferente a lo que era antes. Yo lo agredía y él me respondía tranquilamente. Entonces yo decía, ay, pues yo quiero también lo que él quiere, lo que él tiene, porque si él está cambiando, a lo mejor es verdad. Entonces yo dije, no, yo voy a ir. Y me volvió a invitar y yo dije, sí, voy a ir. Entonces fui y me quedé en toda la oración. El pastor habló de una campaña y yo dije, sí, voy a entrar. Donde decían que íbamos a tener
una unión familiar, íbamos a mejorar, íbamos a tener un encuentro nosotros con Dios y nuestra vida iba a cambiar totalmente en todos los aspectos. Conforme pasó el tiempo, ¿verdad? El Señor me bendice en la primera campaña y consecutivamente pues vienen más campañas, yo sigo participando. A través de cada campaña el Señor me fue prosperando económicamente, mi salud fue cambiando, mi vida económica también, ya no teníamos necesidades, podíamos comprar y adquirir lo que queríamos, podíamos comer ahora sí lo que nosotros queríamos, pero independientemente de eso, o sea, de las cosas que Dios nos estaba prosperando, yo me sentía vacía, me sentía hueca, sentía que algo me faltaba, me sentía triste. Y ahí fue cuando yo entendí que tenía que tener un encuentro yo con el Espíritu Santo, para yo sentirme llena, para yo ya no sentirme yo vacía. Yo tuve que empezar a pedirle perdón a la gente que yo había ofendido. A la gente que me ofendió también yo les pedí perdón. Yo recuerdo que una vez tuve que ir con una persona y pedirle perdón, aunque había sido yo la ofendida, porque era parte de lo que yo tenía que empezar a hacer. Empecé a despojarme de resentimientos, de rencores, de problemas, de sentimientos que no me llevaban a nada bueno. Se llegó ese día fue algo bien maravilloso, porque yo recuerdo que estábamos en la iglesia, el pastor habló para que buscáramos al Espíritu Santo, yo me entregué. Cuando yo salgo de ahí, cuando yo siento todo eso, salgo yo de ahí, del altar, nos sentamos y mi vida totalmente cambió. Cuando salgo de la iglesia yo digo, soy otra persona, mi vida va a cambiar y yo voy a ser diferente. Ya no más tristezas, ya no más dolor, ya nada, porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Conforme pasaba el tiempo, ¿verdad? Pues yo estaba contenta y agradecida con el Señor porque el Espíritu Santo estaba dentro de mí y yo era feliz, era contenta. Pero pasando el tiempo, a mi vida llegó un gran fortalecimiento. Mi vida llegó una enfermedad, cáncer. Entonces, yo llego al hospital, pero la gente me veía y todo el mundo me decía, pero si tú vas a la iglesia, si tú tienes a Dios, si tú hablas de Dios, ¿cómo te puedes enfermar? Y yo le decía, es que Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa de los errores de uno, son consecuencias de a lo mejor un descuido de uno. A mi vida llega esa enfermedad, yo llego a parar al hospital, pero yo en todo momento le glorificaba al Señor. Y yo le dije, Señor, gracias por esta enfermedad, porque me estás enseñando a ser más fuerte, porque yo sé que yo soy una guerrera y que tú me vas a fortalecer. Yo llegué al hospital enferma, con una parálisis facial, me dio una embolia, con las enfermedades que yo traía, entonces traía los intestinos torcidos. Yo era totalmente mi vida, o sea, era algo de lo que yo decía, fue un cambio totalmente diferente, pero yo nunca me quejé de Dios, ni nunca renegué. Yo decía, esto es para fortalecerme y Dios tiene un plan y un propósito. Entonces me internaron en el hospital, estuve internada 3 días y efectivamente al tercer día yo salí. Y cuando el doctor me hace mis estudios y me ve las condiciones en las cuales yo me encuentro, me dice, es que es imposible que usted pueda estar bien, no tiene nada. Y los análisis decían que no, yo no tenía nada. Y yo decía, yo sabía que Dios estaba conmigo, Dios me hizo más fuerte de lo que yo ya era. Yo no tenía casa, yo rentaba. Yo ahorita tengo mi casa, gracias a Dios, tengo mi negocio. El Señor nos bendijo, nos ha cuidado, mi esposo con su trabajo. Bendecidos y agradecidos con el Señor por todo.